Poco tengo que decir sobre mi ciudad y sobre mi familia. Malos tratos y largos años me echaron de la una y me alejaron de la otra. Mi hereditaria riqueza me permitió una educación nada común y una inclinación contemplativa de mi espíritu me capacitó para ordenar el cúmulo de saber que mi temprano estudio había diligentemente acumulado. Por encima de todas las cosas, los trabajos de los moralistas alemanes me producían un gran deleite, no por mi mal aconsejada admiración de su elocuente locura, sino por la facilidad con que mis costumbres de rígidos pensamientos me facilitaban para descubrir sus falsedades. A menudo se me ha reprochado la aridez de mi talento y me ha sido imputada como un crimen. Mi falta de imaginación y el pirronismo de mis opiniones siempre me ha dejado en mal lugar. En realidad, mi fuerte afición por la filosofía de la naturaleza ha contaminado mi mente con un error muy frecuente en estos días. Me refiero a la costumbre de referir sucedidos, aun los más insignificantes de tal relación, con los principios de aquella ciencia. Sobre todo, ninguna persona podría estar menos sujeta que yo mismo a dejarse llevar lejos de los severos recintos de la verdad por los fuegos fatuos de la superstición. He creído convenientemente establecer fehacientemente esto, no sea que la increíble narración que voy a contar pudiera ser considerada más bien como el desvarío de una grosera imaginación que como la positiva experiencia de una mente para la cual los ensueños de la fantasía han sido siempre letra muerta y nulas verdades. Después de muchos años dedicado a viajar por el extranjero, inicié el año 1810 desde el puerto de Batavia, en la rica y populosa isla de Java, un viaje a las islas del archipiélago. Yo iba como pasajero, no teniendo otro estímulo que una especie de intranquilidad nerviosa que me perseguía siempre como un diablo. Nuestra embarcación era un hermoso barco de casi 400 toneladas, con una capa de cobre y construido en Bombay con teca de Malabar, fletada con algodón en rama y aceite de las islas Laquedidas. También llevábamos a bordo bonote, aceite de manteca, cocos y unas cuantas cajas de opio. La carga estaba mal colocada y por tanto la embarcación escoraba. Zarpamos con un simple golpe de viento y durante muchos días nos mantuvimos navegando a lo largo de la costa de Java, sin otro incidente para divertir la monotonía de nuestro rumbo que el encuentro ocasional con algunos de los pequeños grabs del archipiélago en el cual estábamos confinados. Una tarde que estaba reclinado en el coronamiento de popa, observé una nube aislada, muy singular hacia el noroeste. Era notable, lo mismo por su color como por ser la primera que habíamos visto desde nuestra salida de Batavia. La observé atentamente hasta la puesta del sol, cuando de pronto se extendió de este a oeste, ciñendo el horizonte con una estrecha faja de vapor y semejando una larga línea de costa baja. Mi atención fue poco después atraída por la apariencia pardo-rojiza de la luna y el peculiar aspecto del mar. Este último estaba sufriendo un rápido cambio, y el agua parecía más transparente que de costumbre. Aunque yo podía ver el fondo con claridad, sin embargo, echando la sonda, encontré que navegábamos a 15 brazas de profundidad. El aire, entonces, llegó a hacerse intolerablemente cálido y estaba cargado de exhalaciones en espiral parecidas a aquellas que proceden del hierro al rojo. Cuando llegó la noche, desapareció todo soplo de viento, y es imposible concebir una calma más completa. En la popa ardía la llama de una bujía sin el menor movimiento perceptible, y un largo cabello sostenido entre el índice y el pulgar colgaba sin la posibilidad de descubrir en él la más ligera vibración. A pesar de todo, el capitán dijo que él no percibía señal alguna de peligro, y cuando íbamos derivando pegados a la costa, ordenó aferrar velas y elevar el ancla. No se puso vigía, y la tripulación, que principalmente consistía en malayos, se echó deliberadamente sobre cubierta. Yo me fui abajo, y no sin el presentimiento de una desgracia. En realidad, todas las apariencias me confirmaban el temor de un huracán. Hablé al capitán de mis temores, pero él no les prestó atención y me dejó sin dignarse darme una contestación. Mi malestar, sin embargo, impidió que me durmiera, y casi a medianoche subí a cubierta. Al poner el pie sobre el primer peldaño de la escala de la toldilla, fui sorprendido por un fuerte zumbido, como el que produce la rápida revolución de una rueda de molino,
y antes de que pudiera averiguar de qué se trataba, sentí que el barco era sacudido con violencia. En el mismo instante, una gran cantidad de espuma nos lanzó de costado y, precipitándose sobre nosotros de proa a popa, barrió todas las cubiertas. La furia extrema de la ráfaga fue, en gran medida, la salvación del barco. A pesar de estar completamente anegado de agua y de haber perdido la arboladura por la borda, después de unos minutos se alzó pesadamente y, bamboleándose algún tiempo bajo la inmensa presión de la tempestad, logró al fin estabilizarse. Es imposible decir cómo logré escapar de la destrucción. Aturdido por la sacudida del agua, me encontré, al volver en mí, apretujado entre el codaste y el timón. Con gran dificultad pude ponerme de pie y, mirando en torno mío con gran aturdimiento, lo primero que me impresionó fue la idea de que estuviésemos entre los rompientes. Tan terrorífico, por encima de la más descabellada imaginación, era el remolino del espumoso océano dentro del cual nos hallábamos confinados. Un momento después oí la voz de un anciano sueco que había embarcado en el momento de abandonar el puerto. Lo llamé con todas mis fuerzas e inmediatamente se presentó tambaleándose por la popa. Pronto descubrimos que éramos los únicos supervivientes del accidente. Toda la tripulación, con nuestra sola excepción, había sido barrida por la borda. El capitán y sus compañeros debían de haber perecido mientras dormían, pues las cabinas estaban inundadas de agua. Sin ayuda, poco se podía esperar lo que hiciéramos por la seguridad del barco, y nuestros esfuerzos al principio quedaron paralizados por la creencia de que nos hundíamos. La cadena del ancla, naturalmente, se había partido como un bramante al primer soplo del huracán, que, de no haber sido así, nos hubiéramos hundido instantáneamente. Nos deslizamos viento en popa a terrible velocidad, mientras las olas rompían con terrible ímpetu sobre nosotros. La armadura de nuestra popa estaba excesivamente destrozada y en casi todos los aspectos habíamos recibido considerables daños, pero para alegría nuestra hallamos que las bombas funcionaban y que en nuestro cargamento no se había producido ningún cambio de importancia. La furia desatada de la tormenta había ya cesado y no albergábamos temor por la violencia del viento, pero mirábamos preocupados por ver si se calmaba totalmente, ya que en nuestra lamentable situación pereceríamos inevitablemente en el terrible remolino que vendría más tarde. Pero aquel temor tan lógico no parecía probable que se produjera inmediatamente. Durante 5 días y 5 noches, en los cuales nuestro único alimento fue una pequeña cantidad de azúcar que nos procuramos con gran dificultad en el castillo de proa, nuestro casco voló a una velocidad que desafiaba todo cálculo, impulsado por ráfagas de viento que se sucedían rápidamente y que, aunque no igualaban la primera violencia del huracán, eran más terroríficas todavía que cualquier tempestad con que hasta entonces me hubiese yo encontrado. Durante los primeros 4 días nuestro rumbo fue, con insignificantes variaciones, sudeste y sur. Debíamos de haber bajado por las costas de Nueva Holanda. Al 5.º día el frío se hizo extremado, a pesar de que el viento había girado un punto más allá del norte. Salió el sol con un enfermizo brillo amarillo y encendió algunos grados sobre el horizonte sin emitir ninguna luz efectiva. Aunque no había nubes aparentes, el viento tendía a aumentar y soplaba con caprichosa e inconstante furia. Casi a mediodía, según pudimos calcular por aproximación, nuestra atención fue de nuevo atraída por el aspecto del sol. No daba luz, hablando en términos precisos, sino un apagado y triste resplandor sin reflejo, como si los rayos estuviesen polarizados. Precisamente entonces se hundía en el turgente mar y su fuego central desaparecía apresuradamente como si lo extinguiera algún poder inexplicable. Cuando se precipitó en el insondable océano, solo era un cerco confuso y plateado. En vano esperamos la llegada del 6.º día, día que para mí no ha llegado aún y para el sueco nunca llegará. En lo sucesivo nos vimos envueltos en una profunda oscuridad, de un modo que no hubiéramos podido ver un objeto a 20 pasos del barco. La noche eterna continuó envolviéndonos sin el consuelo de la brillantez fosforescente del mar que nos habíamos acostumbrado a ver en los trópicos.
También observamos que, aunque la tempestad continuara enfureciéndose con violencia indomable, ya no se veía la acostumbrada apariencia del remolino o de la espuma que hasta entonces nos había acompañado. Todo a nuestro alrededor era horror y densa oscuridad, como un sofocante desierto de ébano. Un supersticioso terror se adentraba poco a poco en el espíritu del viejo sueco, y yo mismo me encontraba envuelto en un asombroso silencio. Desentendiéndonos del buque, que estaba de mal en peor, y asegurándonos lo mejor posible en el muñón del palo de mesana, observamos con amargura el inmenso océano. No teníamos medios para calcular el tiempo, ni podíamos formarnos idea alguna sobre nuestra situación. Sin embargo, nos dábamos perfecta cuenta de que habíamos avanzado hacia el sur más que ningún otro navegante anterior y sentíamos gran asombro de no habernos encontrado con los frecuentes impedimentos del hielo. Mientras tanto, cada momento nos amenazaba con ser el último de nuestras vidas y cada ola montañosa nos parecía la que iba a sumergirnos definitivamente. El oleaje sobrepasaba todo lo que yo hubiera podido imaginar, y era un milagro el hecho de que no fuéramos inmediatamente sumergidos. Mi compañero hablaba de la ligereza de nuestro cargamento, mientras me recordaba las excelentes cualidades de nuestro barco, pero yo no podía dejar de sentir la completa desesperanza de la esperanza misma, y me preparaba sombríamente para aquella muerte que, según creía yo, nada podría retardar más allá de una hora, ya que a cada nudo que el barco avanzaba, la marejada de aquellos negros y enormes mares se hacía cada vez más lúgubre y aterradora. A veces conteníamos la respiración al vernos situados a una altura superior a la del vuelo de los albatros. A veces llegábamos a sentir vértigo con la velocidad de nuestro descenso a algún infierno líquido donde el aire quedase paralizado y donde ningún sonido turbara los sueños del kraken. Estábamos en el fondo de uno de esos abismos cuando un grito penetrante de mi compañero desgarró temerosamente la noche. ¡Vea! ¡Vea!, gritó chillando en mis oídos. ¡Dios bendito, vea! Mientras hablaba, me di cuenta de un apagado y triste resplandor de luz roja que coronaba los límites del vasto abismo en cuyo fondo estábamos y emitía caprichosos rayos sobre nuestra cubierta. Dirigiendo mis ojos arriba, contemplé un espectáculo que me heló la sangre. Sobre el borde mismo de la precipitada pendiente, a una altura terrorífica y justo encima de nosotros, se cernía un gigantesco barco de quizá 1000 toneladas. Aunque se alzaba sobre la cima de una ola de más de 100 veces su propia altura, su aparente tamaño excedía el de cualquier otro barco de línea o de la Compañía de las Indias Orientales. Su enorme casco era de un profundo color negro apagado, no sin el alivio de algunas entalladuras habituales. Una única hilera de cañones de bronce sobresalía de las troneras abiertas y en sus bruñidas superficies se estrellaban los fulgores de innumerables linternas de combate que se balanceaban de un lado a otro pendientes de su aparejo. Pero lo que principalmente nos inspiró horror y asombro fue el hecho de que navegara a toda vela en medio de aquel mar sobrenatural y del huracán ingobernable. Cuando lo descubrimos por primera vez solo se veían sus serviolas, mientras se alzaba lentamente del oscuro y horrible abismo que dejaba tras de sí. Durante un momento de intenso terror, se detuvo sobre el vertiginoso pináculo como si contemplara su propia sublimidad. Luego tembló, se bamboleó y se vino abajo. En aquel instante, yo no sé qué repentina serenidad se posesionó de mí. Me dirigí, tambaleándome como pude, hacia la popa y esperé sin temor la catástrofe que iba a aniquilarnos. Nuestra propia embarcación había cesado al fin en su lucha y se hundía en el mar de cabeza. El choque de la mole, descendiendo, desgajó como consecuencia aquella parte de las cuadernas que estaban bajo el agua y el resultado inevitable fue el de arrojarme con violencia irresistible sobre la arboladura del buque extranjero. Cuando caí allí, el barco viró y la confusión que la maniobra produjo atribuí el haber escapado a la atención de los tripulantes. Sin demasiada dificultad caminé sin ser visto por la escotilla mayor que estaba parcialmente abierta y pronto hallé oportunidad de esconderme en la bodega. Apenas puedo explicarme por qué hice aquello. Tal vez fue un indefinible sentimiento de terror que se había apoderado de mí cuando descubrí la tripulación del barco.
No tenía deseos de confiarme a una raza de gente que me había ofrecido a primera vista tantos puntos de indefinible novedad, de duda y de aprehensión. Por lo tanto, creí conveniente conseguirme un lugar seguro en la bodega y lo hice trasladando una porción de maderos en número suficientemente grande como para proporcionarme un conveniente refugio entre las enormes cuadernas del buque. Apenas había completado mi trabajo cuando un ruido de pasos en la bodega me obligó a hacer uso de dicho escondite. Un hombre, con paso débil y vacilante, pasó muy cerca de donde me hallaba escondido. No pude ver su cara, pero tuve oportunidad de observar su apariencia general. Daba muestras de ser un viejo y parecía enfermo. Sus rodillas le temblaban bajo el peso de los años y su cuerpo parecía abrumado por aquella carga. Murmuraba entre dientes consigo mismo, con voz queda y quebrada, algunas palabras en una lengua que no pude comprender y buscó algo a tientas en un rincón, entre un montón de instrumentos de aspecto extraño y de podridas cartas de navegación. Sus maneras tenían una rara mezcla de la displicencia de la segunda infancia y la solemnidad de un dios. Finalmente, subió a cubierta y no volví a verlo. Un sentimiento para el cual no he encontrado palabras se había apoderado de mi mente, una sensación que no admite ningún análisis, para la cual son inadecuadas las lecciones del pasado y para la que, según me temo, el mismo futuro no ofrece clave alguna. Para una mente formada como la mía, esta última consideración es una desgracia. Sé que nunca podré quedar satisfecho en cuanto a la naturaleza de mis sentimientos. Pero no es sorprendente que aquellas concepciones sean indefinidas, puesto que tienen su origen en fuentes completamente nuevas. A mi espíritu se ha incorporado, podría decirse, un nuevo sentido, una nueva entidad en mi alma. Ha pasado mucho tiempo desde que pisé por primera vez la cubierta de este terrible barco y los rayos de mi destino están, creo yo, reuniéndose en un foco. ¡Qué hombres incomprensibles! Sumido en meditaciones de una clase que yo no puedo adivinar, pasan junto a mí sin advertir mi presencia. El esconderme es una absoluta locura por mi parte, pues esta gente no quiere ver. Precisamente ahora acabo de pasar ante los ojos del piloto, y no mucho antes me había aventurado a entrar en el propio camarote del capitán, donde encontré los materiales con que escribo y he escrito lo anterior. De vez en cuando continuaré este diario. Es verdad que no puedo encontrar modo de transmitirlo al mundo, pero no dejaré de intentarlo. En el último momento, encerraré el manuscrito en una botella y lo arrojaré al mar. Hoy ha ocurrido un incidente que me ha dado ocasión para meditar. ¿Son tales cosas consecuencias de una mera casualidad? Me había aventurado a subir a cubierta, donde me tendí momentos después sin llamar la atención de nadie, entre un montón de cuerdas de desecho y velas viejas, en el fondo de un bote. Mientras meditaba sobre la singularidad de mi suerte, embadurnaba inconscientemente con una brocha de alquitrán los bordes de una vela cuidadosamente plegada cerca de mí. Más adelante se desplegó esa vela y aquellos toques puramente irreflexivos formaron, al esparcirse, la palabra descubrimiento. Últimamente he realizado algunas observaciones sobre la estructura de la nave. Aunque bien armado, no es, creo yo, un barco de guerra. Su arboladura, construcción y equipo contradicen cualquier suposición de esta clase. Puedo darme cuenta claramente de lo que no es, pero me temo que me sea imposible decir lo que es. No sé por qué sería, pero al escudriñar su extraña estructura y la singular forma de sus palos, su enorme tamaño y sus desmesuradas velas, su proa sencilla y severa y su anticuada popa, hay momentos que cruza por mi mente, como en un relámpago, la impresión de las cosas familiares, siempre mezcladas con aquellas sombras vagas del recuerdo, una inexplicable memoria de viejas crónicas extranjeras y de siglos desaparecidos para siempre. He estado observando las cuadernas del barco. Está construido de un material desconocido para mí. La madera tiene un carácter peculiar que llama la atención, por parecerme inadecuado para el fin que se le usa. Me refiero a su extremada porosidad, considerada independientemente de su desgaste, que es consecuencia de la navegación por aquellas aguas y de la podredumbre derivada de la vetustez. Tal vez parecerá una observación algo intrascendente,
pero esta madera podía reunir todas las características del roble español si el roble español fuera dilatado por algún procedimiento artificial. Al leer la frase anterior, me viene a la memoria un curioso apotegma de un viejo navegante holandés curtido por el mar. Esto es tan cierto, solía decir cuando alguien dudaba de la veracidad de sus afirmaciones. Esto es tan cierto como que existe un mar donde los barcos crecen de tamaño como el cuerpo viviente de un marino. Hace casi una hora me he atrevido a mezclarme con un grupo de la tripulación. No me han prestado la menor atención y aunque me hallaba de pie en medio de todos, parecían completamente despreocupados de mi presencia. Como el primero que vi en la bodega, todos presentan señales de una edad avanzada. Sus rodillas tiemblan de debilidad, sus hombros están vencidos por la decrepitud, sus epidermis flácidas parecen moverse con el viento y sus voces son bajas, trémulas y quebradas y sus grises cabellos flotan de modo terrible bajo la tempestad. Alrededor de ellos, a cada lado de la cubierta, yacen esparcidos instrumentos matemáticos de la más rara y desusada construcción. Hace algún tiempo mencioné la vela plegada. Desde aquel momento, el barco impulsado a merced del viento ha continuado su terrorífico rumbo hacia el sur, con todos los trapos de su velamen plegados desde sus remates y botavaras hasta sus alas de botalón, balanceando a cada momento los penoles de sus juanetes en el más espantoso infierno de agua que jamás pueda imaginar la mente humana. Acabo de dejar la cubierta, donde encuentro imposible mantenerme de pie, aunque la tripulación no parece encontrar mucha dificultad en conseguirlo. Me parece el más venturoso de los milagros que nuestra mole no sea tragada por el mar de súbito y para siempre. Estamos condenados a vacilar continuamente entre la vida y la muerte, sin que parezca llegar nunca el momento final de hundirnos en el abismo, empapados por olas 1000 veces mayores que cualesquiera otras que haya yo podido ver en mi vida. Nos deslizábamos como flechas con la velocidad de las gaviotas, y las aguas colosales alzaban sus crestas sobre nosotros como demonios del abismo, pero también como demonios limitados a la mera amenaza e incapacitados para destruir. Yo me inclino a creer esta frecuente supervivencia a la única cosa natural que puede ser tomada en consideración a estos efectos. Debo suponer que el barco está bajo la influencia de una poderosa corriente o de una impetuosa resaca. He visto cara a cara al capitán en su propio camarote, pero como yo esperaba, no me ha prestado atención alguna. Aunque en su aspecto no hay para un observador casual nada que pueda considerar como inferior o superior a cualquier otro hombre, sin embargo, un sentimiento de reverencia y temor se mezclaron con la sensación de asombro con que yo lo miraba. En cuanto a su estatura, es casi como la mía, es decir, unos 5 pies y 8 pulgadas. Es de constitución mediana y sólida, pero no robusto ni de apariencia destacada. Pero es la singularidad de la expresión que reina en su rostro, la intensa, asombrosa y conmovedora evidencia de una senectud tan completa y tan extremada, la que excita en mi espíritu un sentimiento inefable. Su frente, aunque poco arrugada, parece llevar el sello de una miríada de años. Su cabello blanco es testigo del pasado y sus ojos grises son sibilas del futuro. El suelo del camarote estaba abundantemente salpicado de raros infolios con sierras de hierro y envejecidos instrumentos de ciencia y desusados mapas, olvidados durante mucho tiempo. Tenía la cabeza apoyada sobre sus manos y miraba con ojos inquietos y ardientes un papel que yo tomé por un despacho y que, de todos modos, llevaba la firma de un monarca. Murmuraba consigo mismo, como el primer marinero que yo había visto en la bodega, algunas palabras proferidas en una lengua extranjera, y aunque el que hablara estuviese a una distancia de un palmo, la voz parecía llegar a mis oídos desde una distancia de 1 milla. El barco y todo lo que hay en él está imbuido por el espíritu del pasado. La tripulación se desliza de una parte a otra, como los fantasmas de siglos desavenidos. Sus ojos tienen un anhelante e inquieto significado, y cuando sus rostros atraviesan mi senda, en el extraño resplandor de las linternas de batalla, yo siento, como nunca lo había hecho antes, aunque me haya pasado la vida entre antigüedades y haya embebido las sombras de las arruinadas columnas de Baalbek, Tadmor y Persépolis, hasta el punto que mi alma ha llegado a ser una ruina. Cuando miro a mi alrededor, me siento avergonzado de mis primitivos temores.
Si yo temblaba ante la tempestad que hasta entonces nos había perseguido, no habría de quedarme horrorizado ante este combate del viento y del océano, para dar una idea de la cual las palabras tornado y huracán son triviales o inexpresivas. Todo en la inmediata vecindad del navío es negrura de noche eterna y un caos de espuma. Pero casi a una legua a uno y otro lado de nosotros se pueden ver indistintamente y a intervalos magníficas murallas de hielo que se elevan a lo lejos en el desolado firmamento y que parecen como las murallas del universo. Como yo lo imaginaba, el buque ha sido arrastrado por una corriente, si es que este nombre puede aplicarse con propiedad a un flujo que, ululando y chillando entre el hielo, nos arrastraba hacia el sur con una velocidad parecida a la briosa caída de una catarata. Concebir el horror de mis sensaciones es, pienso yo, completamente imposible. Con todo, una curiosidad por penetrar los misterios de estas terribles regiones predomina sobre mi desesperación y me reconcilia con los más espantosos aspectos de la muerte. Es evidente que nos apresuramos hacia algún apasionante descubrimiento, algún secreto que jamás será compartido y cuya posesión puede conseguirse a costa de la vida. Tal vez esta corriente nos conduzca hasta el mismo Polo Sur. Debo confesar que una suposición aparentemente tan extraña tiene todas las probabilidades a su favor. La tripulación anda por la cubierta con paso trémulo y vacilante, pero en sus semblantes y expresiones hay más de vehemente esperanza que de apática desesperación. Entretanto, el viento todavía sigue soplando por nuestra popa y como llevamos el velamen desplegado, el barco a veces salta pesadamente fuera del mar. De pronto, ¡oh, horror de los horrores! Las masas de hielo se abren repentinamente a derecha e izquierda y estamos girando vertiginosamente en inmensos círculos concéntricos, dando vueltas y vueltas por los bordes de un gigantesco anfiteatro, la cima de cuyas paredes se pierde en la negrura y en la distancia. Pero me queda ya poco tiempo para reflexionar sobre mi destino. Rápidamente, los círculos han ido haciéndose más pequeños. Estamos hundiéndonos precipitadamente en las garras del remolino, y entre el rugido, el bramido y los aullidos del océano y de la tempestad, el barco tiembla, Dios mío. ¡Estamos hundiéndonos! Nota: el manuscrito hallado en una botella fue publicado originalmente en 1831 y hasta muchos años después yo conocí los mapas de Mercator en los que el océano está representado como si se precipitase por 4 bocas dentro del abismo polar para ser absorbido después en las entrañas de la tierra. El polo está representado por una roca negra que se eleva a una altura prodigiosa.